Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de este domingo nos presenta uno de los signos más profundos del Evangelio de Juan, la curación del ciego de nacimiento. No es solo un milagro físico, es una historia de iluminación, de fe y de encuentro con Cristo. La escena comienza con una pregunta muy humana. Al ver al ciego, los discípulos preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta refleja una forma muy antigua de pensar, que el sufrimiento es siempre castigo por el pecado. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros también pensamos así. Cuando ocurre algo doloroso, una enfermedad, un accidente, una pérdida, surge en nuestro corazón la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecerlo? Pero Jesús rompe este razonamiento. Él no se detiene en buscar culpables. Para Jesús el mal no es algo que simplemente hay que explicar. El mal es algo que Él quiere vencer. Jesús dice: ni Él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en Él las obras de Dios. Esta frase cambia completamente la perspectiva. El Evangelio no es una explicación del sufrimiento, sino una revelación de un Dios que entra en nuestra historia para sanar al hombre. Cristo no viene a dar teorías sobre el mal, viene a librarnos, a liberarnos del mal. Esto es lo que vemos en todo el Evangelio. Jesús se acerca a los enfermos, al pecador, al que sufre, al que está excluido. Su misión es curar, levantar, volver a la dignidad. En una homilía privada de 2008, recogida en el libro El Señor nos lleva de la mano, Benedicto XVI explica que en este episodio Dios mismo interviene en la historia humana. El hombre caído no puede curarse a sí mismo. Dios debe convertirse en su médico. Por eso el Hijo de Dios entra en nuestra historia y se hace hombre. El milagro del ciego de nacimiento, entonces, es una imagen de nuestra propia vida. Todos nosotros, de algún modo, necesitamos ser iluminados. San Juan describe esta curación como un camino que tiene varias etapas. Benedicto XVI recuerda que el Evangelio presenta este proceso casi como una catequesis sobre la fe. La primera etapa comienza cuando Jesús pone barro en los ojos del ciego. Los padres de la Iglesia vieron en este gesto un símbolo profundo. San Agustín interpretaba ese barro, mezcla de tierra y saliva, como una imagen de la encarnación de Cristo. En ese gesto, lo divino toca la tierra. La vida de Dios entra en el barro de nuestra humanidad. En otras palabras, el primer paso hacia la curación es el encuentro con Jesús. El ciego todavía no ve, pero ya ha sido tocado por Cristo. Algo parecido sucede también en nuestra vida. Muchas veces el camino de la fe comienza de forma muy sencilla: un encuentro, una palabra, una pregunta, como cuando los primeros discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde vives? Ese deseo de conocer a Cristo es ya el comienzo de la luz. La segunda etapa del Evangelio es el baño en la piscina de Siloé. Jesús envía al ciego a lavarse allí. El evangelista San Juan añade un detalle: Siloé significa enviado. Benedicto XVI explica que este baño es un símbolo del bautismo. No basta con conocer a Jesús solo de manera exterior. Es necesario dejarnos transformar por Él, dejarnos sumergir en su misterio de vida. El bautismo es precisamente esta inmersión en la vida de Cristo. Pero este gesto también tiene un significado permanente. No es solo algo que ocurrió una vez en el pasado. Cada cristiano necesita volver continuamente a esa fuente. Necesitamos dejarnos lavar una y otra vez por el Señor en la oración, en los sacramentos, en la vida de la Iglesia.
porque la fe no es solo tener ideas sobre Jesús, la fe es vivir con Él. Y finalmente llega la tercera etapa del camino del ciego. Después de muchas discusiones con los fariseos, después de ser rechazado, el hombre vuelve a encontrarse con Jesús. Y entonces ocurre el momento decisivo. Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre responde, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dice, lo estás viendo, es el que habla contigo. Entonces el Evangelio dice algo muy hermoso, se postró ante Él. San Juan usa una palabra griega que significa adoración total. El hombre que había sido ciego ahora ve y su fe se convierte en adoración. Como explicaba Benedicto XVI, solo quien cree y adora ve verdaderamente. Este es el verdadero final del milagro. No es simplemente que el hombre recupere la vista. Lo importante es que encuentra a Cristo y lo adora. La primera lectura de hoy nos ayuda a comprender esto aún más. Cuando el profeta Samuel va a elegir al nuevo rey de Israel, piensa que el elegido será el hijo mayor de Jesé, fuerte y bien parecido, pero Dios le dice, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David, el más pequeño, el que parecía menos importante, es el elegido. Así actúa Dios. Su mirada es diferente de la nuestra. El Evangelio del ciego de nacimiento nos invita precisamente a aprender a ver con la mirada de Dios. La segunda lectura de la carta a los Efesios usa una imagen muy fuerte. Antes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. San Pablo nos recuerda que el cristiano no solo recibe la luz, se convierte en la luz. Benedicto XVI comentaba que este texto contiene un antiguo canto bautismal. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Es una llamada a no vivir dormidos, a no conformarnos con una vida superficial. Existe siempre el peligro de acostumbrarnos a la fe, de vivir en una especie de rutina espiritual, pero la Cuaresma nos llama a despertar, a redescubrir la luz de Cristo. En otra homilía citada en este libro que les comentaba, Benedicto XVI decía que el gran peligro de nuestro tiempo es la trivialización de la vida. Vivir en la superficie sin buscar la verdad profunda. Por eso la palabra de Dios nos invita a discernir, a distinguir lo verdadero de lo falso, a corregirnos fraternalmente unos a otros, a ayudarnos a caminar hacia la luz. La fe no es una experiencia privada que guardamos solo para nosotros, es una luz que transforma nuestra vida y que también ilumina a los demás. Al final del Evangelio, el ciego curado se convierte en testigo. Antes no veía nada, ahora no solo ve, sino que anuncia lo que Cristo ha hecho por él. Y aquí encontramos la gran alegría del domingo letare, el domingo de la alegría en medio de la Cuaresma. La verdadera alegría cristiana nace de este descubrimiento. Dios me conoce, Dios me ama, Dios se ocupa de mí. Benedicto XVI decía que esta es la gran sorpresa del Evangelio. El Dios que creó el universo, el Dios que gobierna la historia, es también el Dios que entra en nuestra vida concreta. Un Dios que se hace hombre, que camina con nosotros, que nos busca cuando estamos perdidos. Por eso la fe no es una carga, la fe es luz. Pidamos hoy al Señor, en este cuarto domingo de Cuaresma, que cure también nuestra oscuridad, que abra nuestros ojos para que su presencia en nuestra vida sea luz y nos transforme en luz, que nos libere de las tinieblas del pecado y del egoísmo, y que como el ciego del Evangelio podamos llegar a ese momento decisivo en el que nuestra fe se convierte en adoración. Que podamos decir con el Señor, Señor, creo,
Digámoslo con María, la Virgen fiel, y que nuestra vida entera se convierta en luz para los demás.